25 cosas que no sabías sobre Albert Einstein. Datos de Albert Einstein, para aquellos que buscan ir más allá de lo básico de la vida del genio. Fue el genio más grande de su tiempo, un hombre cuyas contribuciones a la ciencia y las matemáticas han sido igualadas por unos pocos a lo largo de la historia. Aún así, en la actualidad Albert Einstein se asocia principalmente con una sola fórmula simple, E=mc². Muchos lo llaman la fórmula más famosa del mundo, e incluso las personas que no tienen idea de qué equivalencia de masa a energía todavía saben esa fórmula. Sin embargo, como lo demuestran estos 25 hechos sorprendentes de Albert Einstein, el hombre tenía mucho más que una fórmula matemática, por lo que ni siquiera merece el crédito total. Desde su odio a los calcetines hasta el robo de su cerebro, estos hechos de Albert Einstein revelan muchas cosas que no sabe sobre el mejor pensador de la historia. Einstein nació en Ulm, Alemania, en 1879. Se mudó a los Estados Unidos en un momento en que el régimen nazi puso una recompensa de $5.000 por su cabeza. Incluso apareció en una revista alemana que incluía una lista de enemigos del Estado junto con la frase, "Aún no ha sido ahorcado". En 1952, el Estado de Israel le ofreció a Einstein el cargo de presidente, pero se negó a decir en parte: "Me siento profundamente conmovido por la oferta de nuestro Estado de Israel, y al mismo tiempo me entristece y me avergüenzo de no poder aceptarlo. Toda mi vida he tratado asuntos objetivos, por lo tanto, carezco tanto de la aptitud natural como de la experiencia para enfrentarlos adecuadamente. Personas y para ejercer funciones oficiales. Por lo tanto, también sería un candidato inadecuado para esta tarea tan importante. 1. No es completamente responsable de E=mc², al menos no de la forma en que crees que lo es. La parte más importante de la ecuación, la sugerencia de una equivalencia entre masa y energía, había sido propuesta por varios científicos, incluidos Friedrich Aseno con diéresis HRL, Henry Poincaré y Olivier Abicide, incluso décadas antes de que Einstein publicara su teoría en 1905. Incluso la ecuación en sí misma, en una versión ligeramente diferente, se había publicado más de una vez antes de Einstein, quien de hecho pudo simplificar la ecuación y ponerla en la forma que la hizo famosa. 2. En realidad nunca falló las matemáticas. Este es un hecho popular que a menudo se promueve en Internet, tal vez en un intento por humanizar el genio de Einstein. Sin embargo, simplemente no es cierto. En general, Einstein era un estudiante promedio, pero las matemáticas eran un área donde sobresalía, como era de esperar. 3. Sin embargo, sí falló en su examen de ingreso a la universidad. En 1895, Einstein, de 16 años, hizo el examen de ingreso para el Politécnico Federal Suizo, una escuela de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Si bien obtuvo puntajes excepcionales en física y matemáticas, sus otros puntajes no fueron lo suficientemente buenos y reprobó el examen en su totalidad. 4. Ayudó en el desarrollo de armas nucleares, aunque no en la forma en que algunos piensan. Su participación en este asunto a menudo se malinterpreta, y algunos afirman que ayudó a crear la bomba atómica. En realidad, lo que hizo fue escribir una carta al presidente Roosevelt para alentarlo a comenzar a trabajar en ese tipo de arma, lo que condujo a la creación del Proyecto Manhattan, que fue el responsable final de la bomba. Aunque era un pacifista dedicado y, más tarde, un portavoz de armas antinucleares, Einstein estaba convencido de que Estados Unidos necesitaba la bomba atómica antes que los nazis. 5. Fue un gran músico. Si todo el genio no funcionó, Einstein podría haberse convertido en un violinista en activo. Su madre tocaba el piano, así que le inculcaron el amor por la música a través de las clases de violín a la temprana edad de 5 años. 6. Él podría haber sido el presidente de Israel. Cuando el primer presidente de Israel, Chaim Weizmann, murió, a Einstein se le ofreció el puesto, pero él se negó. 7. Se casó con su prima. Después de que Einstein se divorció de su primera esposa, Mileva Maric, se casó con su prima, Elsa Lowenthal, en la foto. En realidad, era un mal marido para su primera esposa en los últimos años. Tenía asuntos que nunca trató de ocultar, se mudó a toda la familia a Berlín sin discusión y la trató más como a una sirvienta que a una esposa. 8.
hizo que su primera esposa aceptara una lista escrita de deberes y condiciones degradantes, si ella quería quedarse con él. La lista completa dada a Mileva Marić, que se descubrió, incluye elementos como: no esperará ninguna intimidad de mi parte, ni me reprochará de ninguna manera y renunciará a todas las relaciones personales conmigo en la medida en que no son completamente necesarios por razones sociales. 9. Le prometió el dinero del premio Nobel a su esposa, luego de su divorcio, incluso antes de haber ganado el premio. En 1919, al redactar documentos de divorcio con su primera esposa, le prometió dinero del premio Nobel que aún no había ganado, lo que algunos consideran como una admisión tácita de que ella realmente lo ayudó a crear algunas de sus teorías más famosas. Por supuesto, su confianza se demostró justificada cuando ganó solo 2 años después y de hecho le dio el dinero a su esposa. 10. Ganó el Premio Nobel de Física de 1921, pero no por la razón que crees. Su triunfo por sí solo no es particularmente sorprendente, pero lo que sorprende es el hecho de que no lo recibió ni por la teoría de la relatividad general ni por la especial, ambas de las cuales representan gran parte de su renombre hoy en día, sino más bien por el efecto fotoeléctrico. 11. Tenía una hija ilegítima. Esto no fue ampliamente conocido hasta la década de 1980, pero según la correspondencia entre Einstein y Marić, se determinó que los dos tenían una hija en 1902 llamada Eliezer. En un momento dado, toda mención de ella en letras se detuvo, por lo que se desconoce su destino. 12. Uno de sus 2 hijos fue enviado a un asilo con esquizofrenia. A los 20 años, Edward Einstein fue diagnosticado con esquizofrenia e institucionalizado. Pronto sufrió una crisis y le dijo a su padre que lo odiaba. Cuando Einstein se fue a América, fue la última vez que vio a su hijo, quien vivió los años que le quedaban bajo el cuidado de su madre y varios asilos. 13. Le encantaba navegar. Desde la universidad, Einstein navegó como un hobby. Pero por su propia admisión, nunca se hizo un marinero particularmente bueno. De hecho, ni siquiera sabía nadar. 14. Realmente no le gustaban los calcetines, y por lo general no los usaba. De hecho, en una carta a Lowenthal, se jactó de haberse alejado sin usar calcetines mientras estaba en Oxford. 15. Nació con una cabeza alarmantemente enorme. Tras el nacimiento de Einstein, su madre temía que estuviera deformado. En última instancia, los médicos pudieron tranquilizarla y después de unas semanas, Einstein creció con su cabeza. 16. Su desarrollo del habla durante la infancia se retrasó significativamente. Einstein no comenzó a hablar hasta los 4 años. Hoy en día, el síndrome de Einstein, un término acuñado por el economista Thomas Sowell, se refiere a personas excepcionalmente brillantes que, sin embargo, tienen problemas tempranos con el habla. 17. Su cerebro en realidad era físicamente diferente al resto de los nuestros. Muchos investigadores curiosos han examinado el cerebro de Einstein desde su muerte, descubriendo muchos hallazgos curiosos, aunque en última instancia, engañosos. Sin embargo, un estudio encontró que el lóbulo parietal de Einstein, la región responsable del pensamiento matemático, la cognición visoespacial y las imágenes de movimiento, era un 15% más grande que la de una persona promedio. 18. El peso total de su cerebro era inferior al de la persona promedio. Cuando los investigadores pesaron su cerebro poco después de su muerte, encontraron que llegó a 1230 gramos, notablemente menos que el promedio de 1400 gramos. 19. Su cerebro fue robado. Después de la muerte de Einstein, el patólogo que realizó la autopsia se tomó el cerebro sin permiso. Finalmente obtuvo el permiso necesario del hijo de Einstein, pero fue despedido de Princeton cuando se negó a darle la vuelta al cerebro. Lo mantuvo durante más de 40 años antes de devolverlo por fin en 1998. 20. Su cerebro no fue la única parte de su cuerpo que se conservó después de su muerte. El mismo médico que tomó el cerebro de Einstein también tomó sus globos oculares y finalmente se los dio al oftalmólogo y amigo de Einstein, Henry Abrams, quien los guardó en una caja de seguridad en la ciudad de Nueva York, donde permanecen hasta el día de hoy. 21. Dejó su tierra para siempre a causa de Hitler.
En febrero de 1933, apenas un mes después de que Hitler se convirtiera en canciller de Alemania, Einstein llegó a los Estados Unidos y nunca miró hacia atrás. Sabiendo que Alemania ya no era un lugar seguro para los judíos, nunca más regresó a su país de nacimiento. 22. Rara vez visitaba un laboratorio. Aunque desarrolló teorías que borraron los límites de la ciencia y es quizás el científico más famoso de todos los tiempos, resolvió cosas en su cabeza o en papel en su escritorio, casi nunca visitando un laboratorio. 23. Desarrolló sus teorías más importantes mientras trabajaba en un día de trabajo bastante tedioso. Justo después del cambio de siglo, un Einstein de veintitantos años necesitaba un ingreso estable y tomó un trabajo como empleado de patentes en una oficina suiza. Allí, evaluó los envíos de patentes, una tarea que dominó rápidamente y le dio suficiente tiempo para formular sus teorías que cambiaron el mundo. 24. No pudo conseguir un trabajo en el mundo académico durante casi una década. La razón por la que el joven Einstein se conformó con ese trabajo de empleado de patentes es que ninguna institución académica lo contrataría. Aunque sus profesores sabían que él era brillante, también lo vieron como rebelde e ingobernable, por lo que se negaron a recomendarlo para varios puestos. 25. Estuvo bajo vigilancia del FBI durante bastante tiempo. No mucho después de que Einstein se mudó a los Estados Unidos, el jefe del FBI, J. Edgar Hoover, tuvo agentes que comenzaron a espiarlo. Ante el temor de que el izquierdista, pacifista e intelectual Einstein pudiera ser una especie de amenaza para el establecimiento o incluso para un espía soviético, Hoover hizo que el FBI escuchara sus llamadas telefónicas, revisara su correo e incluso buscara su basura, y apagado por más de 2 décadas.